¿Cómo está usted? Estoy yo muy feliz de hacer este programa con usted. Soy muy afortunado en poder llegar junto con todos mis amigos, amigos y hoy amigas, por eso estoy doblemente afortunado, porque hoy, mira, estoy rodeado de puras mujeres talentosas. Voy a empezar saludando a Rocío. ¿Cómo está, Rocío? Hola, muy bien, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto que estés con nosotros, igual que me da gusto que esté Pau con nosotros, que esté Pía con nosotros, Hola, Carlos. que esté Ana con nosotros. Y a mí me da mucho gusto estar con todas ellas. ¿Qué hice de bien para estar aquí? Le voy a ser sincero, no moverme de mi sitio. No me moví, me quedé. Y mire, aquí estoy, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Gracias a usted por permitirnos acompañarle en este programa de 24 minutos en la historia. Hoy hay un montón de cosas interesantes, tan interesantes como que hoy es el Día Mundial del Atún. Del atún. ¿Cómo va la canción? Chunta, 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 chun. Vamos a comer atún. Pero esa era una campaña, uy, que será como de los 80s, 90s. Yo creo que sí, 80s, 90s. ¿No? Para que comiéramos atún. Bueno, hoy es el Día Mundial del Atún. No me queda claro este día, porque ya hemos dicho aquí quién sabe quién pondrá los días mundiales. No sabemos. Si es un día para preservar la especie, para consumir atún. ¿Qué nos están pidiendo que hagamos hoy con respecto al Día Mundial del Atún? ¿Alguien sabe? No, pero bueno, sí sabemos que hay varias especies de atún que están en peligro de extinción y que mundialmente se están tratando de proteger para que no nos quedemos sin atún y no tengamos que comer este atún de soya que luego se vende en el mercado. Sería un efecto... Es un efecto dominó. Los osos se alimentan principalmente ¿De atún? Los ¿Los osos osos? grizzlies. Bueno, el No, atún, ellos o sea, de salmón. De salmón. Pero los atunes son unos animales Sí, enormes. son unos enormes. Y son, Sí, eso es pues, cierto. sí son importantes ecológicamente porque son o sea, como en la pirámide alimenticia, ¿no? Son Ahora, ya depredadores también hay granjas de atún. Yo conozco granjas de atún en México. en México. Que, claro, ante todo esto, siempre dirán que no es tan rico como el atún silvestre y demás, pero bueno, pues mire, hoy es el Día Mundial del Atún. Del atún. Y bueno, nada más para acotar un poquito, hay 17, 20 especies de atún. Y lo que conocemos como atún, no todos son del mismo género, que es lo que hablábamos ayer de Linneo y demás. Hay diferentes géneros a los que les llamamos atún. Por ejemplo, el bonito no es un túnido, es de otra, es de otro género. Exactamente. Entonces, hay varias especies de peces que nosotros consumimos y están catalogadas como atún, pero son diferentes especies. Y entre estas especies hay varias de ellas, 4 o 5, que están en peligro de extinción. Un buen atún al limón. Al limón. Me fascina que andan tratando de peligro de También, exacto. Oye, tú ya te lo quieres comer. ¿Qué tal? O sea, El más famoso de los que están en peligro de extinción. solamente estamos pensando Pues sí, en el platillo. atún. Que además estás Y a tú están dieta. en peligro. Además, siempre te En la ponen dieta atún. siempre está el Siempre está el atún. Sí, exactamente. Y luego hay un problema que es el que al que tú hacías referencia, que es, luego hace pocos años, gracias a la Procuraduría del Consumidor, yo me enteré que muchas de las latitas de atún que compramos, resulta que son soya, Son soya. y un poquito de atún. Exacto. ¿No? Qué cosa. Bueno, hoy es el Día Mundial Cuidado contra con el acoso escolar o el bullying. Bullying. Y esto se ha vuelto un verdadero tema, ¿no? Sí. Sí, Rocío. sobre todo con las redes sociales, el ciberbullying es durísimo. Y bueno, pues esta fecha busca la concientización, la promoción, la prevención, la detección y la erradicación. Entonces, pues sí, está muy bien, porque al final, pues los maestros, los compañeros, pues, te tienes que dar cuenta. Y más de ser espectador, tienes que, ¿sabes?, participar y poner un alto y ayudar a quien puedas ayudar. Ya lo Porque creo. al final, no decir nada y quedarte callado puede hacer más daño, ¿sabes? Entonces, Es cierto. Claro. Pero creo que ahí importante. también los Claro. papás tienen como o sea, sí, el acoso escolar evidentemente es en la escuela, el bullying generalmente se da en la escuela, pero los papás yo creo que también tienen que Es cierto. tomar responsabilidades de cuando tienes un niño que es buleador, no el buleado, sino el buleador, Sí. decir, ok, vamos a empezar de ahí y a tomar cartas en el asunto y no ponerte a defenderlo a capa y espada diciendo, pobrecito de mi hijo, lo están acusando de algo que No que es. Y también hay que saber ¿no? identificar cuando es bullying, Claro. ¿no? Porque también se confunde mucho. O sea, para Exacto. hablar de un verdadero bullying escolar, o sea, en un supuesto, es pues siempre hablar de una víctima que estés constante, ¿no? Y que la otra persona, el que bulea,
pues es muchísimo más fuerte que la víctima. ¿No? Y que busca hacer eco en un grupo de seguidores con respecto a esa... No, Sí. bueno, y el buleador no siempre es el más fuerte. Luego es el más débil y de tanta cosa que trae, Sí, quiere sacar sus debilidades. Es Pero cierto. su víctima pues, Es cierto. suele ser alguien muchísimo más vulnerable. Entonces, yo O creo que encuentra sí, un punto o encuentra- vulnerable. exacto, ¿no? Encuentra el Ajá. punto donde darle. O sea, es importante Es cierto. identificarlo, porque ya también nos fuimos del otro lado, ¿no? O sea, ya también caemos en el error y es que a mi hijo lo bulan todo el tiempo. Lo bulan todo el tiempo. Sí, no, también habría que detectar esto, ¿no? que además quiero decirle Concientizar que las dos partes. de estas 4 mujeres con las que hoy estoy sentado aquí, 3 de ellas, ¿no? Pao, Pía, Ana, son maestras, o sea, están en un contacto directo En el frente de combate. en el frente de combate. literal frente. Bueno, hoy también es el Día Mundial del Asma, de, bueno, concientizar el tema del Del asma. asma. Oiga, esto es muy importante porque mire, yo sé que nos ven en muchos lugares del territorio nacional, sobre todo en el noreste, en el sur de los Estados Unidos, pero aquí en Ciudad de México llevamos una jornada de contingencias ambientales. Sí. Cada vez, y claro, usted dirá, no es el día de las contingencias ni del... No. Pero viene relacionado, qué problema Los tener pulmones asma en la de Ciudad de los chilangos México. ya están, hay estudios de que Ya cuando los estamos bien. escanean ya tienen puntos negros todos los chilangos. Forzosamente. Cuida cómo estamos los Yo chilangos. quiero recomendar, No. bueno, quiero recomendar un cortometraje muy bonito, lo vamos a poner aquí, que se llama Ashmatech. Y es de ¿Cómo? Ashmatech. Es que es francés. Es muy bonito porque es un niño precisamente que tiene asma y en lugar de encontrar en él pues esta debilidad, más bien encuentra la fortaleza y él mismo se hace como un héroe, un superhéroe, ¿no? Y que viaja con su nebulizador, exactamente. Busquen esa, aquí lo vamos a poner o vamos a poner la liga para que lo vean. Es muy bonito el cortometraje. Y hay una cosa que también en años recientes se está ligando al asma, que bueno, son todas estas alergias con el polen, Claro. que están ligadas también al cambio climático. ¿Por qué? Porque se está alargando la temporada de polen, por lo menos ya se alargó un mes. Entonces, si antes duraba 2 meses, ahora dura Claro. 3, y conforme vaya incrementándose el calentamiento global, pues puede alargarse más tiempo, y esto repercute en la salud respiratoria. Y bueno, para terminar el tema de los días, hoy es el Día Mundial por la Liberación de la Cannabis. Vamos pues de la marihuana, ¿no? México tiene un debate en su parte jurídica, pero también en su parte social, también en su parte de medios con respecto al cannabis que no hemos resuelto y que bueno, tú que eres abogada, sabes que esto ya incluso fue litigio en la Suprema Corte, se aprobó una ley en el Congreso, estábamos hablando de esto hace a finales del sexenio de Felipe Calderón. Luego vino el presidente Peña Nieto y la congeló, le aplicó lo que se llama en términos legislativos el veto de bolsillo, que sí está aprobada pero no publicada, entonces no va. Llegó esto a la Suprema Corte se armó Seguimos en este momento de la historia de nuestro país en la que sigue siendo un tema Sobre a debatir, todo, ¿no? No debería serlo, creo yo, pero... Sí, la cantidad, ¿no? Si es para un uso medicinal o no, si es para tu uso personal, no tienes que pasarte de tanto, de tanta medida en el cannabis, entonces... Me parece que son de estos debates que digamos, El ritual ¿no? tradicional, y ahora sé por qué me sacaron de él. Ahora entiendo. Porque te paraste a la... Vamos a continuar con las efemérides porque no sacamos a Álvaro del programa. ¿Se paró? Sí, yo le voy a decir qué sucedió, por qué no está Álvaro en el programa. Yo le he platicado que estos programas los grabamos para usted, no son en vivo, por supuesto, los grabamos una mañana, grabamos toda la semana. Álvaro se paró al baño y perdió su lugar. Por eso me amachité aquí y dije, yo no me voy. Así nacen las teorías de conspiración. Un día como hoy de 1812, a ver, chavos, un día como hoy de 1812, Morelos rompe el sitio de Cuautla, que es impuesto por los realistas, al mando de Félix María Calleja. Literal lo rompe. O sea, ya tenía más de 72 días él con Hermenegildo Galeana, con Matamoros y otros insurgentes, estaban dentro de Cuautla.
¿no? Ahí los habían rodeado. Calleja, que en ese momento era pues tenía un batallón muy fuerte de realistas y él era un gran líder, ¿no? En ese momento. Bueno, el caso es que Morelos escapa. Dice, ya no podemos más, nos sitiaron. Aparte de eso, ya no tenemos agua, no tenemos víveres, estamos, 72 días, ¿no? Era como bastante... Muchas bajas. Exactamente, muchas bajas. Entonces, tuvieron que romper el sitio y terminan ellos pues huyendo, ¿no? Pero no es una huida cualquiera. Finalmente lo que pasa es que pues demuestra de esta manera la resistencia y la determinación que tiene Morelos con los insurgentes y eso hace que se vuelva a fortalecer el ejército insurgente, Sí. ¿no? Oye, Es y como un dato regresar. curioso, si no, igual estoy equivocada, que tú me dirás, pero fue cuestión de horas ¿Sí? porque Calleja ya estaba a punto de irse. Sí, Si Morelos hubiera esperado unas horas más, La historia hubiera sido la otra. historia hubiera sido diferente, ¿sí o no? es cierto, es cierto. Y bueno, otro dato importante del sitio de Cuautla, como ya tuvieron el especial del Día del Niño, en ese sitio de Cuautla estaba el hijo de Morelos, Juan Nepomuceno, Sí. con otro grupo de niños, y de ahí surgió el niño artillero, que se llamaba Narciso. El niño artillero Sí, nace en el sí, sitio de sí. Cuautla. Exactamente. Yo siempre tuve la idea que el niño artillero nace en Guanajuato. Ah, no, bueno, no, de que nació sí, pero estaba, o sea, coincidió. estaba ahí. Exacto. Ah, no de ok. nacer, Pero ahí, sino de estar. bueno, ahí surge el nombre del niño artillero, así lo bautiza ahí Morelos, porque en una de sus batallas contra el ejército realista, este niño artillero fue muy valeroso y entonces encendió uno de los cañones y bueno, platican que hasta Morelos lo cargó y le puso, de ahora en adelante serás el niño artillero. Y fíjate cómo es la historia, Pau, porque se habla de muchos héroes de este tipo como el niño artillero. No se ha podido, ustedes saben mucho, díganme, pero lo último que yo he leído es que lo del Pípila podría ser un mito, No, parece pero ser no que el niño artillero. No, pero lo del Pipila ya. Ya hay. Otra vez lo volvieron a poner. Pero No, es- ya existió. Son como Sí, los niños héroes, sí, ¿no? a ver, Que Pero sí, porque- sí está en registro de que estaba en la Ay, mina estos de registros la que hicieron el Raya, año sí. pasado, porque Bueno, yo también pero- leo de los niños héroes, Bueno, ¿no? eso sí. Y sí, ahora la Secretaría de Defensa incluso hasta tiene ahí unos libros donde dice, miren, aquí están dados de alta Juan de la Barrera y está muy en Ahí entredicho, estaban ¿no? muy chicos, sí, Pues sí, bueno. eran casi niños. Estaban muy en entredicho. Bueno, lo que sí existió fue el niño Sí, artillero. sí. Narciso se llama. ¿Sabes qué me llama a mí mucho la atención? Producto de mi ignorancia, por supuesto. Lo brutalmente importante que ha sido en nuestra historia Cuautla. Cuautla ha sido Sí, importante sí, para sí, la sí. independencia, para la Tan revolución, olvidado que ¿no? está, Y, ¿no? Tan olvidado que y está. está como muy olvidado del Sí, circuito como histórico. todavía una ciudad pequeña. Porque se habla mucho claro, de Guanajuato y de grandes ciudades donde Zacatecas en la parte Sí. de la revolución, incluso Acapulco en la parte de la independencia, Veracruz, pero Cuautla se habla poco en este circuito histórico y cada vez yo me doy Ahora, cuenta de lo De importante. hecho, hay un libro que se llama En el nombre de Cuautla, que explica este sitio de Cuautla a través de una historia de amor. Va Ah, dirigido mira, a qué los bonito. adolescentes y se entiende perfecto qué fue Qué lo que sucedió en bonito. el sitio de Cuautla, pero te lo describen como este lugar olvidado. Bueno, pero Cuautla Sí. fue durante muchos años también centro de la industria azucarera y Ujú. concentrador de muchos Claro. molinos Más y bien hay que cosas. revalorar, Lo ¿no? dice Hay que- Manuel Altamirano en el Zarco, porque por Ujú. eso en esas haciendas de Arpulleque por ahí hay tantas zafras y tantos Ajá. molinos y cosas así. Pues era importante. Bueno, importante sin lugar a cierto. dudas. Digo, por eso yo decía, Pero sí se pone, ¿no? producto de mi ignorancia, pues. Pero que aún yo- así yo creo que como tienes razón, o sea, como sí hay me que parece No está tan valorizarlo. sonada está actualmente, tan ¿no? Es como sonado, ¿no? Cuautla. Lean el Claro. nombre de Cuautla, está muy bonito. Sí, Bueno, aquí vamos tenemos a- una regla que no sé si te la compartieron, pero yo te la comparto aquí. La regla es, cada uno de los panelistas que cita un libro está obligado a mandarle a la Ah, productora claro, cuenta con ello. la Bibliografía. bibliografía Sí, sí, completa sí. para podérsela poner aquí, ¿no? Vamos a pasar al manifiesto supremacista. Y es que un día como hoy de 1924, el pintor soviético Kazimir Malevich publica el manifiesto supremacista. Cuéntanos de qué va esto. Pues sí, las obras, o sea, primero que nada, las obras de este pintor fueron súper cruciales para el siglo XX. Y este manifiesto es una petición a que las pinturas ya no sean
tan objetivas, sino que sean más de una experiencia visual. O sea, me refiero a colores más vivos, o sea, quitar más como esa geometría tan cerrada. Y pues sí, fue un manifiesto muy importante en el siglo XX y al final pues también es algo que da a conocer las tendencias que ya se estaban dando en el arte en esa época. Wow, qué bonito oír hablar a jóvenes como CEO de arte, ¿no? Sí, 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 Y sí. que además lo hagan tan bien y lo sepan tan bien. Muy bien. Y vamos a hablar de, ya se me olvidó qué. Vámonos con A ver, el ayúdame. 2 de mayo, ¿no? Cuéntanos. Hoy es 2 de mayo, sí. Hoy es 2 de mayo, con el 2 de mayo, pero las manifestaciones, ¿no? Ok, sí. Cuéntanos bien. ¿Qué es? Ok. Venga. 68. Es que me lo dijo alguien. Sí. Ok. 1968. 1968, las manifestaciones estudiantiles, pues bueno, que se le han llamado 2 de mayo, el 2 de mayo francés, o el mayo francés. El mayo francés. ¿No? Hay un lema bien interesante que se llama Pour Populi, o que es la fuerza popular. Populi, ¿no? Y estas protestas, bueno, son iniciadas en la Universidad de Nanterre y luego se van a la Universidad de la Sorbona. También en las calles parisinas. ¿Quiénes son los que se involucran en estas manifestaciones? Obviamente los estudiantes, los obreros, los médicos, ¿no? Los, pues familias también, o sobre todo sindicatos. Estos sindicatos y estos estudiantes pues nos llevan a las calles de París, una agitación social, una agitación política, que no llega a ser una revolución, pero sí llega a ser un gran movimiento que va a tener mucha fuerza, sobre todo en estos días, ¿no? Va a durar más de 10 días la fuerza en las calles. Barricadas, por ejemplo, ¿no? Expondrán las necesidades que tienen las universidades, expondrán las necesidades que tienen los sindicatos y que tienen los obreros. Bueno, tanto así que después de aquello, sale de París, ¿no? Se une en otras ciudades y tanto así que la influencia, que el pensamiento, que la resistencia llega a México. Claro. ¿No? En esta cuestión de el México del 68. Es decir, exactamente, hay toda una cuestión de autoridad, de represión, de autoritarismo, que no nada más se ve en el occidente europeo, bueno, en Europa como tal, sino que también sale hacia Estados Unidos, hacia Nueva York, hacia la Ciudad de México, hacia ciudades latinoamericanas, ¿no? Y hay el 68 y el movimiento estudiantil de París es parte de un movimiento en el que los estudiantes en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, faltaría mucho todavía para, por ejemplo, Tiananmen y demás, pero toman la voz de la protesta. Estamos hablando, esto hay que ponerlo en el contexto de la primavera de Praga, en la revolución de los claveles en Portugal, por supuesto. La guerra de Vietnam, por ejemplo. Todo el tema de Vietnam, la Guerra Fría. el mayo francés, y eso tendría aquí una caja de resonancia en la juventud mexicana que pues da paso al movimiento estudiantil del 68, que simbra a la sociedad, a la política. Hoy el sistema político mexicano es producto del movimiento del 68. O sea, la universidad, ¿no? La UNAM, por ejemplo, el papel también. que juega Barros Sierra, el rector de la universidad, que decide ponerse del lado de los estudiantes y hacer esta famosa marcha del silencio por insurgentes, cuando un día antes le había hablado el presidente para decirle, a ver, te quiero mañana, el día de la marcha del silencio, un día antes le había hablado el presidente para decirle, te quiero mañana en una conferencia de prensa que voy a dar y la quiero dar con el rector aquí. Y él dijo, mi lugar es con los estudiantes. Bueno, eso le ganó a Barros Sierra. Por supuesto, la reprimenda, pero le ganó que hoy hablemos de él. Si no, hablaríamos como... Y hay una escultura hermosa en CEU de Barros Sierra, con esa fuerza. Con esa fuerza y ese movimiento estudiantil que es producto de es que los estudiantes siempre han sido un motor social y político en todos lados. Un día nos tocará aquí hablar, por ejemplo, de las protestas en Tiananmen, en la plaza de Tiananmen en China, este muchacho frente al tanque, ¿no? Tan icónico, y siempre son los estudiantes. Por eso es mala idea
agitar a los estudiantes, porque los estudiantes no se dejan. Sí. Es esta cuestión pues. del pensamiento crítico, ¿no? De la pulsación también de todas las necesidades humanas, ¿no? También, por ejemplo, se hablaba mucho de, pues, del medio ambiente, ¿no? En estas manifestaciones. Es decir, todas estas acciones humanas que estaban degradando a la humanidad, las tenían que volver, ¿no? Las tenían que regresar hacia esta Y romper con el convocatoria. adoctrinamiento. Exactamente. Vamos a hacer una pausa y seguimos platicando de esto y a ver qué más se nos va ocurriendo, porque esto ya sabe usted cómo es. Pero vamos a hacer una Vamos y pausa. venimos. Vamos y venimos. Vamos a una pausa y venimos con el programa. Buenos a los estudiantes. Estamos de regreso en 24 minutos de la historia. Estamos por entrar a una fase interesantísima de la historia pues moderna del mundo, porque siempre la Segunda Guerra Mundial, siempre este tema del nazismo, bueno, tan fascinación causa todo esto, que si uno se fija hoy en canales como History Channel, yo siempre he dicho, 60% de su programación sigue siendo el nazismo, ¿no? Ajá, sí. Bueno, un día como hoy, pero de 1945, finalmente cae Berlín frente a las tropas soviéticas. Exactamente. El sitio de Berlín que fue terrible, porque además estas escenas que uno ve una y otra vez en los últimos días de Hitler, pues saludando ya a unos niños que son a los que manda a la defensa de Berlín. Ya no tiene de dónde echar mano. Vean Jojo Rabbit. Bueno, hay que ver bueno. Jojo Rabbit. Pero La caída. vamos a hablar de la caída de Berlín frente a las tropas soviéticas. Chío. Sí, para dar un poquito de contexto, en abril de este mismo año, el ejército soviético llega a Berlín, que bueno, pues es una de las ciudades más importantes en Alemania, y lucha duro justamente como para tomarla. Lo que sucede es que cuando Berlín toma Reichenstag, no sé si es un edificio El Reichstag. súper importante, y ponen la bandera ahí, es cuando ya ganamos, ¿sabes? Allá no hay más. Y sí, en estos días es cuando Hitler está escondido en su búnker, que El 30 se mata. Ajá, que si no me equivoco era el Führerbunker o algo así. Y ahí es donde se casa con Eva Braun. en una sala de mapas, y ya pues, se suicidan cuando ven que ya no pueden, que ya lo tienen todo perdido. Y también la prisa que esto le pone a las tropas americanas e inglesas, porque dicen, ya se nos adelanta. A ver, es que hay que entenderlo. Ya estaba decidida la Segunda Guerra Mundial, pero años antes también ya estaba muy claro en la mente de los americanos, los ingleses, los franceses, el resto del mundo, que el próximo gran enemigo era el aliado de ahora, que el próximo gran bloque era el soviético. Ah, sí. Sí. Y claro, no les gustó nada esto de que ya llegué, y lo que tú dices, Rocío, que es importantísimo, esa famosa escena que también hemos visto de volando el águila nazi junto con la suástica y poniendo la bandera soviética. Sí, ya está perdido. Esto ya está perdido para los nazis. Exacto. Pero les cala en el estómago y en las entrañas a los americanos, a los ingleses, ¿no? En realidad desde Yalta la indicativa con Roosevelt era dejarle Berlín a los rusos como una compensación en muchos sentidos, y porque también eso pretendía ser una cosa muy, muy cruenta. Bueno, pero a ver, eso pretendía ser muy cruento, pero esto es el fin. Y lo fue, esto es el fin de esta historia y el inicio de muchas otras. Es que se divide Berlín. Entonces ahí queda Berlín oriental y occidental, y entonces ahí vienen otras tragedias atrás del muro, ¿no? Y ahí, sobre todo en la parte oriental. Claro, y ahí hemos hablado, y luego vendría este famoso puente aéreo que tienen que hacer los aliados porque
porque los soviéticos no permiten el aterrizaje, una cosa ahí terrible. Pues un día como hoy, ¿no? Estas historias. Y fíjate que hay una parte de unos anuncios justamente, y voy a volver a citar al canal History Channel, que a mí me parece que nosotros tendríamos un día que hacer. Un día lo vamos a hacer. Había una serie de anuncios para que vieras History, que eran muy bonitos. Que haz de cuenta, estaba en una estación, en una parada de un autobús, en una calle, y estaba un hombre leyendo el periódico y otra mujer una muchacha con su celular, y decía, quizá no estás consciente de dónde estás parado. La historia es donde tú estás. Ay, ponen la imagen. Y empiezan a aparecer como en sombras. Por ejemplo, que ahí donde está esa parada en Berlín, hubo una batalla y empiezan a aparecer en sombras tanques y dices, y hoy pareciera que no pasa nada. Un día haremos un programa como este en las calles, por ejemplo, del centro histórico. Claro. Y diremos, Sí. quizá Vivir, no ¿no? nos Los damos cuenta, espacios. pero lo que aquí ha sucedido, ¿no? Sí, es cierto. Unas cosas interesantísimas. Bueno, vamos a avanzar porque luego no nos alcanza el tiempo y queremos llegar hoy hasta Sudáfrica. Pero antes de Sudáfrica tenemos una parada muy bonita, una parada que me parece muy interesante. 1986, la Sociedad Científica Juvenil se funda en Ensenada, Baja California. Ese querido Ensenada del cual yo voy mucho y que comparto mucho con la gente de Ensenada. ¿Qué es esto? Es una colectiva de jóvenes. Ajá. Y es la colectiva más grande de México para divulgación de la ciencia y de ciencia y de tecnología, ¿no? Y justo se funda un 2 de mayo y sigue, o sea, es una colectiva que sigue hablando sobre ciencia, sobre divulgación de la ciencia para jóvenes y bueno, pues la sede, y bueno, creo que es la única sede, está en Ensenada. Es una colectiva, bueno, muy, muy grande y pues se dedican a hacer talleres, a dar conferencias, juegos sobre biología, sobre ciencia para niños y adolescentes, promoviendo el estudio de las ciencias. ¡Guau! ¡Qué padre!, ¿no? Está que además sea en increíble. Ensenada. Y está en Ensenada. O sea, un lugar geográficamente tan lejos del centro de nuestra república. Bueno, hay que decir que Ensenada es como la meca de los biólogos marinos. ¿verdad? Sí, Ajá. sí es cierto. Bueno. Sí. Y los oceanólogos. Y Pues los ahí Es donde hay todos. un arrecife enorme, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, pues ahí está. Ahora vámonos al 94. Vamos a hablar del apartheid y del fin del apartheid. En Sudáfrica, un día como hoy, en el 94, Nelson Mandela acababa de recuperar su libertad, tan solo 4 años antes, estuvo 27 en prisión, gana las primeras elecciones en Sudáfrica tras el apartheid. Y con esto se da fin a La segregación. la segregación racial, este tema de cada raza por su lado, una cosa que, fíjate, estamos hablando del 94. Pues Y Nelson Mandela, un símbolo de la lucha por los derechos, finalmente llega a ser presidente de Sudáfrica. En ese año se muere, ¿no? No, todavía gobierna Sí, sí, gobierna, que por cierto cuando muere, pues su funeral también. Por el también, efecto ¿no? Mandela. Sí. Pero bueno, hablemos del apartheid y su final del apartheid, ¿no? Este sistema que increíblemente duró hasta 1994. Es increíble, ¿no? Seguir creyendo que hay razas superiores a otras, ¿no? Inicio por el color de piel. Y hay que destacar, por ejemplo, la actitud de Nelson Mandela. Cuando Nelson Mandela asume la presidencia de Sudáfrica, se esperaba que hubiera un tema de justicia, ¿no? Es decir, esperaban que su primer discurso fuera ¿Venganza? ahora sí, ahora van a saber de nosotros. Claro. Y Y no. todo lo contrario, él dice, perdón. Y todo el mundo se queda con perdón absoluto. A partir de ahora, esto no vuelve a ser un tema. Claro. Fue muy criticado por un grupo radical que lo impulsó, pero él tenía muy claro decir, a ver, puedo yo pedir venganza, puedo yo pedir justicia, o puedo pedir venganza en aras de la justicia, pero eso nos va a llevar a otra lucha fratricida de Exactamente. muchos años más y hoy necesitamos
un borrón y cuenta nueva. No, y hubiera sido hipócrita Acciones. a su lucha, ¿no? De Claro. ahora vámonos contra los blancos. Claro. Lo que él quería era basta contra los negros y también basta contra los blancos. O sea, somos iguales y punto. Y punto. Sí, sí hubiera sido hipócrita. Y hubiera sido, sí, sin Lo duda. increíble es que hasta 2008 estuvo en la lista de terroristas de Estados Unidos. O sea, en 1994, ¿no? Sí. Es bueno, recupera la libertad y gana las primeras elecciones. Y hasta 2008, Obama. ¿no? Lo quitan de la lista de terroristas. Y bueno, muere en 2013, o sea, ¿no? Pero es como, es ridículo, ¿no? Lo tiene que quitar el primer presidente Pero negro. Exacto. Porque Y no estamos, seguiría. porque estamos llenos de contradicciones, porque estamos llenos de discursos que suenan muy bien a la hora de pronunciarse para las cámaras, pero que no se... Y cuando digo estamos, el mundo entero, es decir, pues hoy yo cada vez escucho más discursos contra la discriminación, pero quizá estamos viviendo en un mundo en el que la discriminación, en que los muros fronterizos nos hablan de algo muy distinto de lo que nos hablan los discursos, ¿no? Ujú. Y bueno, pues hoy quizá el mensaje de Nelson Mandela es más vivo que nunca frente a posturas como las que tenemos en Estados Unidos con respecto a la Sí. migración, Sí. en la que de entrada, por ser de una raza, de un país de origen, te quieren catalogar como criminal, como vago, como violador, cuando no hemos logrado superar esas cosas, Exacto. ¿no? Pero bueno, lo que sí es cierto es que si a lo largo de la historia puedes encontrar pocas figuras políticas en las que la congruencia sea el eje rector de su vida, quizá uno de esos es Nelson Mandela, Nelson con sus Mandela. claroscuros como siempre. Su esposa estuvo muy cuestionada en muchos sentidos, pero es una historia de congruencia para el pueblo sudafricano, ¿no? Ujú. Bueno, hemos llegado al final de este programa, lo he disfrutado mucho, ojalá usted lo haya disfrutado, he disfrutado mucho que nos acompañara Rocío aquí, gracias Rocío. Gracias. Pau, muchas gracias, también hemos disfrutado mucho de Pía, de Ana, Gracias. de Álvaro, de Fer, de todos los que están ahí, de María, de Oli, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias a usted y nos vemos en el próximo capítulo de 24 Minutos en la Historia. Ahora yo tengo que